He trabajado como guardabosques en el desfiladero del río Columbia durante 21 años. He visto cosas de las que la gente no habla fuera del servicio. Cuerpos mutilados de forma indescriptible, socavones que parecen respirar, niebla que zumba como si estuviera esperando para hablar. Pero lo que sucedió en Hito Kilométrico 19, ese tranquilo hueco de cedro y basalto entre el antiguo camino forestal y la torre repetidora abandonada, esa es la que sigo escuchando todas las noches a través de la estática de la radio de mi mesilla de noche, aunque destrocé esa radio hace años. Lo primero que recuerdo es el silencio. No es silencio absoluto, es un silencio total, de esas que te hacen doler los oídos, donde parece que cada sonido es absorbido por una aspiradora. Esa mañana estábamos probando la nueva frecuencia de emergencia. Mi compañero Kellan estaba cerca de la confluencia de los ríos, a unos 13 kilómetros al sur. Estaba apostado junto a la línea de la cresta, marcando las zonas de interferencia. El aparato portátil que llevaba en el cinturón crujió una vez, chisporroteó y luego se apagó. Ajusté la antena, golpeé la carcasa. Nada, me quité el guante. Hice palanca para abrir el panel trasero y revisar las baterías, y me quedé paralizado. No había ninguna. El compartimento estaba vacío, pero la luz indicadora parpadeaba en rojo. La unidad siseaba suavemente, como si respirara entre la estática. Me lo acerqué a la oreja, y en ese zumbido de canal muerto oí algo que sonaba como viento entre las agujas de pino. Pero no era viento. Tenía un patrón. Era rítmico, como un susurro. A las 13:00 horas registré la anomalía. Estación B12, zona muerta. Sin señal en el canal de emergencia. El dispositivo está operativo pero sin alimentación. El ruido estático de fondo presenta un pulso irregular. La voz del operador se oía débilmente a través de la banda. Entendido. B12. Pasa al siguiente marcador, pero la voz no era la del operador. Era ella tono, su ritmo, su fraseo, pero la entonación era incorrecta, demasiado uniforme, demasiado precisa, como si alguien reprodujera su voz a través de un filtro. Bajé la radio y miré a mi alrededor. El bosque parecía normal. La niebla se cernía sobre las copas de los cedros. Las gaviotas sobrevolaban el desfiladero. Se oía el lento murmullo del río. Pero algo en el aire se sentía escuchando. Caminé hacia abajo, en dirección al marcador de milla 19, el antiguo puesto de mantenimiento cerca del desvío del sendero. Los árboles de allí eran más viejos, más anchos, con la corteza marcada por el fuego de décadas atrás. El musgo colgaba espeso, meciéndose en el aire inmóvil. La propia lápida estaba medio enterrada entre helechos, y el metal corroído. Justo más allá, un perfecto círculo, un claro abierto en el bosque, quizás de unos 9 metros de ancho, sin maleza, sin escombros, solo agujas de pino extendidas lisas como un suelo. Justo en el centro había un único tronco. No se ha caído, no está podrido, simplemente metido. Y justo al lado, una segunda unidad de radio, de dotación oficial, logotipo antiguo. Falta la carcasa de la batería. Sigue zumbando, grité. «Kellan, ¿estás aquí arriba?» Silencio. Entonces, ni una voz respondió. «¿Estás aquí arriba?» Resonó a la perfección, desde el interior de los árboles. Se me cortó la respiración. Eso no es inusual en el desfiladero. Los ecos rebotan en las crestas de basalto. Pero este no se desvaneció ni se distorsionó. Respondió, palabra por palabra, momento exacto, sin demora. Me acerqué al claro. Cada paso se sentía extraño, como si estuviera invadiendo un lugar que recordaba haber estado deshabitado. El musgo bajo mis botas se hundía profundamente, demasiado profundamente, como pisar pulmones húmedos. Me arrodillé junto al tronco. Aquí el aire era más frío, un frío que te hace doler los dientes. La radio en el suelo siseó una vez, y luego una voz grave y áspera se escuchó. No es inglés, no es estático. A patrón, 5 tonos, luego silencio, 5 tonos más. Miré mi unidad. Parpadeaba al ritmo del patrón. 5 pulsos rojos, alto, 5 más. Las 2 radios eran hablando entre ellos. No sé por qué lo hice, quizás por instinto, pero respondí. ¿Quién está transmitiendo en esta frecuencia? Estática. Luego,
Una respiración. Luego, una voz que no era la mía, pero que usaba mi cadencia. Eres. El bosque se inclinó entonces. O tal vez solo era el viento que regresaba. Las ramas crujieron. El aire llevaba ese denso olor a tierra empapada por la lluvia, pero debajo había algo metálico, como óxido y ozono. El tronco vibró bajo mi mano. Retrocedí tambaleándome, medio resbalando en el barro, con la mirada fija en el círculo. Perfecto. Fue entonces cuando me di cuenta cada árbol que lo rodeaba era inclinado hacia adentro, como si hubiera crecido para mirar hacia el centro, punti en la corteza de cada tronco, tallada, con líneas finas y quirúrgicas. Estaban diagramas de ondas de radio. No es grafiti, no es natural, grabados de precisión de bandas de frecuencia, espirales y formas de onda, un bosque de transmisores. Lo reporté esa misma noche en la base. Don Kellan seguía patrullando. El centro de despacho dijo que no se había reportado desde las 11:00. Cuando mencioné los grabados y el patrón, el supervisor me dijo que dejara de registrar fenómenos no verificados. Entonces dijo algo extraño. Manténgase alejado del mojón kilométrico 19 hasta que se estabilicen las comunicaciones. Pero no parecía sorprendido, simplemente cansado. Esa noche, en la cabaña del guardabosques, dejé la radio sobre el escritorio. Se mantuvo en silencio hasta aproximadamente las 12:00 de la madrugada. Entonces volvió a susurrar, suave, rítmico, inhalando y exhalando. Y entonces reprodujo mi propia voz de ese mismo día. ¿Quién está transmitiendo en esta frecuencia? Seguido de eres, exactamente igual que antes. Solo entonces, debajo de esa grabación, escuché otro sonido, movimiento húmedo, algo que se arrastra por el suelo, y débilmente, justo antes de que la señal se apagara, alguien susurró, no requiere batería. Al amanecer, regresé al marcador de milla 19. No debería haberlo hecho, pero la imagen no se me iba de la cabeza. Aquella mañana, el aire era más denso, cargado de niebla. Mi brújula giraba inútilmente. Cuando volví a llegar al círculo, el tronco había desaparecido. En su lugar había un agujero, un pozo circular y limpio, de aproximadamente 4 pies de diámetro, que desciende hacia la tierra negra. El zumbido era ahora más fuerte, profundo y gutural, como el gruñido de algo enorme respirando desde abajo. Dejé caer una bengala. Cayó unos 6 metros, y luego golpeó algo, húmedo. La luz reveló metal, una superficie curva, corroída y con un leve movimiento aparente. Pulsaba al ritmo de mi corazón. Y entonces mi radio siseó 5 tonos. Silencio, 5 tonos. Entonces la voz de Kellan. Baja, necesito ayuda. Me quedé paralizado. Kellan tartamudeaba. Siempre lo había hecho. Esta voz no debía haber corrido. Pero lo que pasa cuando estás solo aquí es que la lógica se distorsiona. Empiezas a racionalizar cualquier cosa que suene humana. Enganché la cuerda y descendí al pozo. El aire se volvió denso, eléctrico. Cada respiración crepitaba en mi garganta. Cuando mis botas tocaron fondo, el suelo era metal, una curva oxidada como el lateral de un viejo tanque. En su interior había radios. Cientos de ellas, modelos antiguos, modelos más nuevos, incluso prototipos que no reconocí. Todos fusionados con el metal, medio derretidos, medio crecidos, susurrando débilmente al unísono. Por debajo de la estática podía oír palabras, fragmentos, recuerdos, registros de otros guardabosques. Hito kilométrico, no respondas a tu nombre, aprende tu voz. Entonces lo vi. En la pared del fondo algo cambió. Se elevó lentamente, desplegando sus extremidades de forma incorrecta, como un alce erguido sobre sus patas traseras, pero hecho de cables y huesos. Su rostro era un conjunto de viejos conos de altavoces, que palpitaban al inhalar. El tono de la estática cambió. Ya no era aleatorio, sino habla. Las palabras se organizaban en ráfagas. Tú nos hablas, nosotros transmitimos. Me apoyé contra la escalera, con el corazón latiendo a 1000 por hora. El aire apestaba a ozono y descomposición.
Todas las radios a mi alrededor comenzaron a brillar tenuemente de color rojo. Colección incompleta. La frecuencia debe coincidir. Entonces, a través de todos los altavoces a la vez, oí mi propia voz. No requiere batería. Y la criatura se volvió hacia mí. No movía las patas, pero movedizo el espacio entre nosotros. Como el bosque de arriba, se había plegado en esta cámara. Yo subí. No lo pensé, simplemente escalé. Mis manos se desgarraban contra la cuerda. Mis pulmones ardían con polvo metálico. Abajo, el ruido estático rugía, lleno de miles de voces superpuestas. Algunos gritaban, otros suplicaban, otros reían con perfecta entonación radiofónica. Al llegar al borde, la cuerda dio un tirón. Estaba retrocediendo. Me liberé de una patada. Rodé hacia los helechos, jadeando. El agujero de abajo brilló débilmente por un instante y luego se selló. No se ha rellenado. Cerrado como la piel que se cura de una herida. Cuando volví a encontrarme con el sendero principal, encontré la radio de Kellan colgando de la rama de un árbol. Sigue encendido. Sigue tarareando. Lo recogí. El compartimento de las pilas estaba vacío. Y en el interior, escritas con hollín negro, había 5 palabras nítidas. Próximo hito de milla 20. Volví a informar de todo. Me relevaron del servicio al día siguiente. Fatiga, dijeron. Pero nunca enviaron otro equipo. La zona quedó cerrada. Un mes después, recibí una llamada de un número privado. El hombre dijo que trabajaba para la Supervisión Ambiental Regional. Me agradeció mis servicios y me aconsejó que destruyera todo el equipo de comunicación que tuviera en mi poder. Luego añadió, casi con amabilidad, el silencio es una misericordia. No lo rompas. Eso fue hace 6 años. Ahora vivo tierra adentro, cerca de la cordillera de las Cascadas, sin radio, sin señal de celular. Incluso arranqué la antena de mi camioneta. Pero a veces, cuando el viento sopla del norte, puedo volver a oírlo. Ese débil pulso, 5 tonos. Silencio, 5 más. La semana pasada encontré un paquete en mi porche. No tenía remitente. Dentro estaba mi vieja unidad Ranger, la que dejé en el pozo, aún caliente, aún zumbando. Lo destrocé con un martillo y lo enterré en lo profundo del bosque. Pero esta noche, mientras escribo esto sentado aquí, puedo oír el mismo patrón en el borde del viento. Y me doy cuenta de la verdad que nunca quise comprender. El anciano no se comunica a través de máquinas. Él usos para que crezcan. Los árboles de mi jardín han empezado a zumbar. Su corteza presenta tenues grabados en espiral. El perro no se les quientes en bospompe. Acercará. Y cuando pego la oreja a la ventana, puedo oír algo susurrando bajo la estática del aire nocturno. No requiere batería. Es extraño cómo el bosque recuerda lo que quiere y olvida el resto. 2 días después del incidente en el kilómetro 19, recibí la orden de continuar el estudio de interferencias de radio, adentrándome en el desfiladero del río Columbia. Me dijeron que la estática probablemente se debía a un rebote topográfico, a un efecto acústico, poco común causado por las paredes de basalto y la densa vegetación. Ese es el tipo de explicación que la gente escribe en los informes para convencerse de que la naturaleza aún es manejable, pero el bosque no lee informes. Él escucha. Hago la caminata al amanecer, con poco equipaje, en medio de la niebla. El desfiladero está silencioso de una forma que se siente vigilada. Un silencio que te envuelve como una cúpula. Cada paso que doy parece ensordecedor. Incluso mi respiración se siente como una intrusión. Las primeras horas transcurren sin incidentes. Árboles, musgo, barrancos, el constante murmullo gris del agua lejana. Luego, justo después, marcador 22 ya lo veo. Otro claro, perfectamente circular, exactamente 12 metros de ancho. Conozco esa medición sin necesidad de medirla a pie. Uno desarrolla un sentido de las dimensiones en el campo. Los bordes son demasiado precisos para ser naturales. Ni un solo tronco roto, ni un crecimiento irregular. Solo 12 metros de terreno llano. Hojarasca de pino suave alisada en una especie de cuenco cóncavo. Hay más. Cuento 5 entre el 22 y el 27. Todos idénticos. Cada una inquietantemente limpia.
y cada una se siente como estar de pie en el centro de una pupila. El bosque se cierra alrededor de su mirada. Acampé cerca del último claro, junto a un grupo de cedros caídos. El aire se siente extraño. Aún así, me digo que es rutinario. Mi radio registra las lecturas. La intensidad de la señal fluctúa, pero no lo suficiente como para activar las alarmas. Al anochecer, el viento amaina. Ni grillos, ni pájaros. El desfiladero exhala niebla, finos velos que se desplazan como humo entre los troncos. Oigo un leve susurro a lo lejos, rítmico, casi mecánico. No son pasos, más bien una respiración que se sincroniza con la mía. Me digo a mí mismo que son solo patrones de viento. Pero el aire no se mueve. A las 22:00 horas, estoy dentro de mi tienda de campaña, medio dormido, cuando la radio se enciende sola. Me quedo paralizado. La luz brilla de color verde pálido en la oscuridad. Entonces lo oigo. Mi voz. Base. Aquí la unidad B12. ¿Recibido? Una grabación del día anterior. Recuerdo esas palabras. La llamada que hice antes de que se cortara la línea. Pero ahora está distorsionada, como bajo el agua, como si mi voz se arrastrara a través del almíbar. Esta unidad B12. Me incorporo lentamente, mirando fijamente el aparato. La reproducción continúa, repitiendo fragmentos, cada uno más lento que el anterior. Luego se une algo más, un susurro bajo mi propia voz. No logro distinguir las palabras, solo la textura, húmeda, gutural. Como si alguien estuviera moviendo los labios sin respirar. Extiendo la mano para alcanzar la radio. Mis dedos rozan la carcasa. Se detiene. Silencio. Entonces, la unidad vuelve a silbar, débil y agudo, como si algo inhalara a través del altavoz, y escucho 3 palabras. Llegas tarde otra vez. La voz es mía, pero el tono es erróneo, impaciente, distorsionado, como el de alguien que aprende a hablar a través de carne prestada. Les quito las pilas. O inténtalo. El compartimento está vacío, igual que antes. La luz sigue brillando. Tiro la radio fuera de la tienda. Cae con un golpe sordo y la estática sigue murmurando. Durante la siguiente hora, permanezco inmóvil, escuchando susurros entre la niebla. De vez en cuando, repite mi voz, las mismas frases de informes anteriores, alteradas en orden, casi como una conversación. En un momento dado dice, continúe hasta el siguiente marcador. Entonces se ríe, una risa plana y mecánica que termina en una inhalación brusca. Alrededor de la medianoche, oí algo que se movía afuera, pasos suaves rodeando la tienda. No es animal, demasiado deliberado, demasiado uniformemente espaciado. Sea lo que sea, se detiene junto a la entrada. Puedo oír su respiración contra la lona, lenta, constante. Entonces, un susurro. Dejaste la luz encendida. Aprieto el cuchillo de mi mochila. Con la garganta cerrada, la radio exterior crepita más fuerte. La estática se convierte en un zumbido bajo. La cremallera de la tienda tiembla. No por el movimiento, sino por el sonido. Ese zumbido se intensifica, vibrando a través del suelo, a través del aire, a través de mis dientes. Quiero correr, pero el bosque se siente despierto. Cada raíz, cada rama parece inclinarse, escuchando. Luego, de nuevo silencio. Espero lo que me parece una hora antes de atreverme a abrir la cremallera de la tienda. El claro está vacío. La niebla es ahora más densa, deslizándose a ras de suelo. La radio yace a pocos metros de distancia, todavía encendida. En la pantalla, la señal parpadea entre los números. 12 contra, 12 now, 12-0, una y otra vez. 12 metros, el mismo radio que cualquier otro claro. Ilumino el entorno con mi linterna. Los bordes del círculo son más nítidos que antes, líneas limpias, como recién cortadas, y ahora, justo en el centro, se alza algo nuevo que antes no estaba allí. A árbol punto perfectamente recta, alta, delgada, demasiado delgada. Su corteza es pálida y lisa. ¿Como el hueso? Parpadeo. La niebla se espesa. Cuando el cielo se despeja,
El árbol desaparece de nuevo. Regreso al campamento, pero no puedo sacudirme la sensación de que algo ha cambiado. El bosque ya no tiene el mismo aspecto. Los caminos tienen curvas diferentes. Árboles que deberían estar detrás de mí aparecen delante, como si el propio desfiladero hubiera reorganizado su mapa, ajustando su terreno para mantenerme dentro de su campo de visión. Por la mañana, recojo mis cosas y me dirijo hacia el marcador 28. La brújula gira. El GPS no se conecta, pero todas las direcciones me llevan de vuelta al mismo claro. Siempre 12 metros de ancho. Siempre centrado en el lugar donde había estado mi tienda de campaña. Ahora, además, hay una segunda tienda de campaña al lado, idéntico, de mismo modelo. Mismo problema con el Ranger, y desde dentro puedo oír una respiración débil y húmeda, al ritmo de la mía. Me acerco un paso más. La cremallera se mueve ligeramente, abriéndose sola. Dentro hay oscuridad, y en esa oscuridad, una figura se sienta con las piernas cruzadas. Solo una silueta. De espaldas a mí, la radio zumba entre nosotros. Base, esta es la unidad B12. Mi voz de nuevo susurro, ¿quién eres? Da la vuelta. El rostro es mío, pero huecas, la piel flácida, los ojos negros y húmedos, como dos profundas cuencas llenas de agua de río. Cuando abre la boca, la voz sale perfecta, limpia, ininterrumpida. Continúe hasta el siguiente marcador. Entonces sonríe, y todos los sonidos del bosque cesan de repente. Corro, las ramas me azotan la cara, el bosque se difumina, se curva, se transforma. Cada camino se convierte en otro círculo. Cada claro me lleva de vuelta. Para cuando el sol finalmente atraviesa el dosel, estoy temblando, sin aliento, de vuelta en el inicio del sendero cerca del marcador 22. La tienda de campaña ya no está. La radio se ha estropeado. Solo quedan las huellas de mis botas, pero no me llevan de vuelta por donde vine. Forman un anillo perfecto. No he regresado desde aquel día, pero a veces, cuando paso en coche por el desfiladero, la radio del coche se enciende sola, sin frecuencia, sin música, solo el sonido del viento moviéndose entre los árboles, lento y constante, como la respiración. Y débilmente, por debajo de la estática, vuelvo a oír mi propia voz. Continúe hasta el siguiente marcador. La señal siempre termina de la misma manera, 5 tonos y luego silencio. Pero te juro que cada vez que suena, parece más cercano. Al tercer día empiezo a oírlo incluso con la radio apagada. Ese zumbido grave, ese aliento bajo el viento. No es exactamente sonido, sino más bien presión. Algo que se mueve a través de los huesos de la tierra, resonando contra las costillas del propio desfiladero. Ese tipo de sonido que no se oye con los oídos. Se siente en los dientes. Estoy de nuevo en el claro de 12 metros, o quizás sea otro. A estas alturas, todos me parecen iguales, misma forma, misma quietud, misma leve hendidura, como si el bosque exhalara lentamente desde abajo. Los árboles que lo rodean son inclinándose hacia adentro. Cuando recorro el perímetro, mi brújula ya no tiembla. Gira en círculos completos, sin cesar. Me arrodillo al borde y aparto las agujas de pino. El suelo que hay debajo es más oscuro de lo normal. No es tierra franca, sino limo y ceniza compactados. Hay algo metálico que brilla bajo la superficie. En ti. Tras recorrer unos pocos centímetros, mi guante toca el metal, curvado, picado y frío a pesar del sol. Remuevo más tierra y descubro una red oxidada de celosía. No es roca. No es pipa. Es un torre de radio punto o lo que queda de una, tal vez de 50 años de antigüedad, plegada como un esqueleto enterrado de lado. La placa base lleva estampado un número de serie y el logotipo descolorido de la empresa. Cuerpo Federal de Comunicaciones de Emergencia. Sin embargo, no existe ningún registro de esa agencia en nuestro sistema. El metal zumba levemente. Apoyé la oreja contra él. La vibración viaja por mi mandíbula, hasta mi cráneo. Es respirar. Lento, rítmico, profundo. Un pulso como el latido del corazón de un gigante enterrado bajo los pinos. Luego,
débilmente por debajo del zumbido, un susurro. No palabras, sino frecuencias que modulaban, subiendo y bajando como algo. Intentando formar una palabra, le susurro de vuelta. ¿Quién está ahí? El tono cambia, se ajusta a mi afinación. Retrocedo, mareada. El suelo alrededor de la placa de la torre se ha ablandado, temblando ligeramente, como si fuera removido por el aire que viene de abajo. Los árboles comienzan a reaccionar. Sus ramas se mecen, pero no hay viento. Y entonces lo oigo, el bosque unirme. En el desfiladero, cada sonido, el zumbido de los insectos, el aleteo de las alas, el lejano murmullo del río, comienza a alinearse en un único ritmo. Inhala, exhala, pausa. Inhalar, exhala, pausa. Incluso mi propia respiración se sincroniza con ella. Es imposible no hacerlo. Retrocedo tambaleándome, agarrando con fuerza la radio que llevo en el cinturón, que no he tocado en toda la mañana. La luz vuelve a parpadear en rojo, sin electricidad, sin baterías. Aún así, el zumbido proveniente del suelo y la estática de mi radio comienzan a mezclarse, formando patrones, y el patrón se convierte en un voz. Raíces profundas. Transmiten. La señal, me flaquean las rodillas. El metal bajo la tierra palpita con más fuerza, vibrando a través de mis botas. Recordamos su frecuencia. Entonces el zumbido cesa bruscamente, dejando solo silencio, y el bosque permanece inmóvil, completamente inmóvil, como si estuviera atento a mi próximo movimiento. Empiezo a regresar hacia el campamento, pero cada pocos pasos siento ese mismo golpe sordo bajo mis pies, un ritmo que me persigue. No es eco, es seguimiento. Me echo a trotar con la radio agarrada en la mano. La estática vuelve a aumentar, susurrando tonterías, para luego formar palabras que casi puedo reconocer. 19, 22, 27, marcadores de millas, las que formaron el patrón de los claros, la señal vivo. Es recordar. De vuelta en el campamento, me desplomo sobre el tronco, con la respiración entrecortada. El bosque vuelve a tener un aspecto normal. Los pájaros cantan, el viento agita las hojas, pero mientras observo, me doy cuenta de que las llamadas no son aleatorias. Cada canto de pájaro, cada susurro en la hierba, ocurre a ritmo, un sonido. Pausa, un sonido. Pausa, todo, el ecosistema entero, se ha convertido en un instrumento de alguna composición oculta. Cuando empieza a llover, hasta las gotas golpean el suelo con ritmo, cayendo con una precisión imposible. Es como si el bosque estuviera reproduciendo un recuerdo o practicando una. Esa noche no pude dormir. El zumbido regresa, tenue pero constante, deslizándose por el aire como la nota grave de un violonchelo. Las paredes de mi tienda de campaña vibran. La lluvia repiquetea a intervalos perfectos, como los tics de un metrónomo. Entonces, la radio se vuelve a encender sola. Esta vez, no usa mi voz, utiliza suyo, el operador de la base, unidad B12. Mantener la alineación de frecuencia, susurro. ¿Quién es? Estático entonces, las estaciones de campo armonizarán. El desfiladero recuerda. Luego, silencio. El bosque exterior responde con una sola y profunda inhalación. Cada rama se dobla hacia adentro. A las 3 de la madrugada, estoy sentado con las piernas cruzadas en el barro, mirando el claro. La tierra se ha agrietado donde cavé antes. Finas grietas se extienden hacia afuera con una geometría perfecta, formando otro círculo dentro del primero, como ondas concéntricas. Una tenue luz roja brilla desde abajo. Cuando alumbro con mi linterna, el haz de luz se curva. El aire mismo se distorsiona, ondula, se curva hacia el centro. El zumbido vuelve a surgir. Grave, gutural, con varias capas. No un solo tono ahora, sino muchos, apilados uno encima del otro como voces que cantan en una armonía imposible. Me doy cuenta, demasiado tarde, de que mi cuerpo ha comenzado a balancearse al ritmo de la música. Mi latido cardíaco coincide con su ritmo.
y no puedo parar. La tierra se abre aún más. Por un instante vislumbro movimiento bajo la tierra, raíces que se contraen como músculos, cables metálicos que se mueven como venas. Entonces, desde las profundidades, un estallido de sonido asciende. No ruido, sino sonido organizado. Idioma, devuelva. La señal, dejo caer la linterna. El haz de luz parpadea sobre el claro. Devuelva. La señal, el aire vibra con fuerza. Me palpitan los tímpanos. Grito, lo que sea, con tal de volver a oír mi propia voz. ¡Basta! ¡Basta! El bosque obedece. Silencio instantáneo. Incluso la lluvia cesa a mitad de la caída. En ese silencio sepulcral, siento cómo la verdad se arrastra a través de mí. Esto no es la naturaleza adaptándose. Esto es algo que subyace a la naturaleza. Una resonancia que existía antes del lenguaje, antes de las especies, antes de aliento. El bosque no hace eco del zumbido, lo está traduciendo. Agarro la radio y la enciendo, desesperado por contactar con alguien. Cobra vida con un rugido, pero no en estática. Música, no es humano, no es melódico, metálico y hueco, como el viento entre torres vacías. Detrás de todo esto se escuchan débiles voces humanas, susurros de troncos, coordenadas y gritos. Mi propia voz se une a ellas, pronunciando palabras que aún no he dicho. Respira a través de nosotros. Y luego, silencio. Al amanecer, estoy sentado al borde del claro, cubierto de ceniza. Las grietas en el suelo han desaparecido. El metal que había debajo ha desaparecido. Incluso los árboles se han enderezado, todos menos uno. El cedro más alto, cerca del centro, se inclina ligeramente hacia mí y su tronco vibra muy levemente. Cuando presiono mi mano contra la corteza, esta palpita una vez, como un latido del corazón, y la radio sujeta a mi cinturón zumba al unísono. El bosque respira. Respiro con ello y por primera vez no puedo distinguir si estoy oyendo a través de la radio o con él. De vuelta en la base, registro los datos. Las lecturas no muestran anomalías, sin deriva de señal, sin interferencias, pero al reproducir la grabación, puedo oírlo débilmente por debajo de la estática. Ese mismo pulso, constante y vivo. 5 tiempos. Pausa. 5 tiempos. El sonido de los pulmones. El sonido de algo vasto y antiguo que aún se mueve bajo los pinos. Y cuando el viento atraviese el desfiladero aquella noche, cada rama y cada hoja se doblarán al unísono. Respiración, escuchando, esperando mi respuesta. Lo primero que noto al llegar al río es el olor, no de pino, ni de limo ni de diésel de los camiones madereros, sino hierro. Se queda suspendida en el aire como sangre que ha sido rociada con lluvia durante demasiado tiempo. Según la central de comunicaciones, una cuadrilla que se encontraba río arriba desapareció hace 2 noches. Su última transmisión fue estática e ininteligible y una sola palabra antes de que se cortara la línea. Escuchando, ahora, soy yo a quien envían para evaluar la situación. Palabra graciosa. Evaluar.com. Si la naturaleza salvaje pudiera ser auditada. El río Columbia luce hinchado bajo la niebla matutina, su superficie lisa y oscura como la obsidiana pulida. El campamento se encuentra a unos 400 metros ladera arriba, o lo que queda de ella. Los camiones siguen allí, vacíos. Las tiendas de campaña medio derrumbadas. Tazas de café llenas de agua de lluvia. No hay señales de lucha. Sin sangre. No hay huellas que conduzcan a otra dirección. Un orden inquietante en todo. Como si se hubieran marchado en medio del desayuno y el bosque se hubiera limpiado después. Lo primero que me llama la atención es el acuerdo. Motosierras, hachas, cables, incluso cascos. Todo dispuesto en el suelo en espiral. Espaciado perfecto. Geometría perfecta. Como si el claro hubiera decidido organizar sus herramientas por sí mismo. En el centro de la espiral yace una única unidad de radio, fundida en un amasijo de metal y vidrio. Cuando la toco, la superficie está fría,
más fría que el aire, más fría que el agua, fundido con la roca que hay debajo, como si el desfiladero no se lo hubiera tragado ya, absorbido él. Me agacho y trazo el patrón en espiral con un palo. Es exacto. 12 rotaciones, espaciadas uniformemente. La misma precisión que en los claros. Los árboles que rodean el lugar se inclinan hacia el río, con la corteza ennegrecida cerca de las raíces, como si estuviera quemada, pero no hay daños por fuego más allá de esa línea. Era como si algo irradiara desde el agua. Entonces lo oigo, un leve zumbido bajo la corriente. Al principio, suena como el viento atrapado bajo el puente. Pero cuando me acerco, me doy cuenta de que son voces, docenas de ellas, tal vez cientos, superpuestas al murmullo del río. Están hablando al unísono. No se trata de cánticos. No se trata de gritos. Justo hablando, y entre ellas una palabra se repite constantemente. B12, mi indicativo. Saco la radio de mi cinturón. La luz ya está parpadeando. Aunque yo no la he encendido, la estática se vuelve más nítida, alineándose con la cadencia del agua. Entonces se oye una voz, distorsionada por la corriente y la distancia. No deberías haber escuchado. Es Kellan, mi antiguo compañero. Me quedo paralizado. Kellan desapareció hace 3 semanas cerca del mojón kilométrico. 20. Su cuerpo nunca fue encontrado. La señal vuelve a aparecer. No deberías haber cavado. Tú abriste el camino. Apagué el aparato, pero el sonido no cesa. Ya no viene de la radio. Viene de río. El río Columbia se retuerce bajo mis pies como una cicatriz en movimiento. Toda esa agua fría y antigua susurra voces que no deberían existir. La corriente choca contra un grupo de rocas aguas abajo y el sonido allí cambia. Es casi armónico, una especie de zumbido grave que se sincroniza con mi pulso. El mismo ritmo respiratorio que escuché bajo los pinos. Cuando me acerco, veo que las rocas no son rocas. Son equipo, antiguos paneles repetidores, antenas y carcasas de generadores, semisumergidos, cubiertos de algas, fusionados como corales. En algún lugar profundo bajo ese arrecife metálico, algo brilla tenuemente de color rojo. Inclino mi radio hacia el agua. Retroalimentación instantánea. Una ráfaga aguda de estática que resuena a través del altavoz. Luego, silencio. Entonces, acércate. La voz es suave, húmeda, femenina, superpuesta a docenas de otras voces. Cada palabra se propaga por el agua como el calor por el aceite. Acércate. Escucha. La corriente tira de mis botas, no con fuerza, solo con insistencia. Atractivo, me arrodillo y recojo un puñado de agua del río. Hace más calor de lo que debería. En ella flotan diminutas motas negras. No son suciedad, no son cenizas, sino algo metálico. Como limaduras. Cuando acerco el agua a la luz, capta reflejos que no coinciden con el cielo. Veo árboles donde no debería haberlos. Formas en movimiento, mirando. La radio vuelve a hacer clic, por sí sola. Devuelve la señal. La corriente recuerda. Luego reproduce mi propia voz de hace días, distorsionada y hueca. ¿Quién está transmitiendo en esta frecuencia? La respuesta llega inmediatamente, esta vez del propio río. Eres. La superficie del agua ondula formando un patrón, círculos concéntricos que se forman y se desvanecen, al igual que los claros. Cada pulso estaba sincronizado con las ráfagas estáticas de la radio. Cada pulso respiración. Mi mente regresa vívidamente a las torres metálicas enterradas bajo el suelo del bosque, las venas del desfiladero. Y me doy cuenta, el río es simplemente otra arteria. No es agua que baja de la montaña, es señal. Me alejo del banco, con el corazón latiendo a 1000 por hora. A medida que me muevo, la corriente aumenta. Las olas rompen contra las rocas a intervalos perfectos. 5 tiempos. Pausa, 5 tiempos, pausa. Entonces, de repente, la superficie se queda quieta. Por un instante, todo el río deja de fluir. Es imposible, pero juro que sucede.
Y en ese silencio, una sola voz clara irrumpe en el aire. Ahora formas parte de ello. El sonido no produce eco. Él resuena. Cada molécula de agua en el desfiladero vibra a la vez. El aire se estremece. La tierra tiembla como si intentara respirar. Entonces la corriente vuelve a rugir con fuerza, golpeando la orilla y casi derribándome. Cuando trepo por la orilla, veo las radios derretidas brillando débilmente bajo la superficie, pulsando al unísono con el ritmo del agua. Para cuando llego a mi camioneta, me tiemblan tanto las manos que no puedo sujetar las llaves. La radio del salpicadero se enciende sola, sin que yo la toque. Los mismos 5 tonos se reproducen a través de los altavoces. Luego, un suave susurro. Necesitábamos tu voz. La señal se pierde, solo queda estática. Pero el zumbido continúa. Está debajo del motor en los neumáticos en mis huesos. Esa noche, de vuelta en la estación, intenté dormir, pero el viento de afuera lleva esa misma cadencia, como si el desfiladero mismo respirara contra las ventanas. A las 2:47 a.m. me despierto con el sonido del agua corriendo. No es lluvia, no es fontanería, fluir. Cuando salgo, el suelo debajo del edificio está mojado. No son charcos, son arroyos. Delgados riachuelos serpenteaban entre los árboles, brillando tenuemente en la oscuridad. Cada una lleva consigo susurros, fragmentos de voces, y a medida que convergen cerca del inicio del sendero, forman una espiral, 12 rotaciones, espaciado perfecto. En el centro, un pequeño charco, claro como el cristal. Cuando me arrodillo sobre ella, veo mi reflejo, excepto que no soy yo. Los ojos que devuelven la mirada brillan como agua en movimiento. Su boca se mueve antes que la mía, y el reflejo susurra: el río aprendió tu nombre. Tropecé hacia atrás, pero el charco no se ondula. Él escucha, y entonces, débilmente, escucho el río Columbia muy abajo. Me llamaban a través de los árboles. Cada oleada de corriente repetía las mismas palabras entre estática y flujo. B12, devuelve la señal. El sonido me persigue mucho después de abandonar el sendero. Lo lleva el viento en los neumáticos, en los cristales, en la lluvia que corre por mi rostro. Aún ahora, cada vez que hay tormenta, puedo oírlos hablar dentro de las cunetas y desagües, susurrando bajo cada puente, repitiendo lo que el desfiladero enseñó a decir al agua. No son palabras de advertencia, no son amenazas, justo invitación. Y si enciendo la radio mientras llueve, responde en el momento justo. 5 tonos. Pausa. 5 más. Entonces mi voz, distorsionada y hueca, repitiendo desde algún lugar muy profundo bajo la superficie, escuchando. Envían las demandas el 5.º día. No son guardabosques. No pertenecen al departamento forestal. Dicen que son topógrafos, que están aquí para evaluar la alineación radioeléctrica regional y la distorsión atmosférica. Pero sé reconocer a un equipo de cobertura cuando lo veo. Sus camiones están impecables. Sus botas no están desgastadas y ninguno de ellos lleva brújula. En total son 5. 3 hombres y 2 mujeres, todos con el mismo uniforme color beige. Sin insignias ni nombres. Hablan en tono cortante, sin mirar nunca a los ojos. El líder, un hombre que se presenta únicamente como agente Carmey, dice que están aquí para restablecer la continuidad de la comunicación entre los puestos de guardabosques. Hemos recibido informes de resonancia de frecuencia cruzada en su región, dice, mientras escanea la línea de árboles con un pequeño medidor portátil que no está encendido. Podría tratarse de actividad solar. No hay de qué preocuparse, pero le tiemblan las manos y nunca mira hacia el bosque. Instalaron su base en el inicio del sendero cerca del mojón kilométrico 23, el mismo lugar donde escuché por última vez al río susurrar mi nombre. Al mediodía ya habían montado las antenas, los cables y los monitores por todo el claro. Cada monitor emite un leve zumbido, mostrando estática, sin lecturas, sin datos. Cuando les pregunto qué están recogiendo, una de las mujeres me dedica una sonrisa forzada. Solo es una interferencia, dice.
No tienes que preocuparte por eso. Pero la estática no es aleatoria. Puedo oírlo desde donde estoy. Hay ritmo, legumbres, 5 tonos. Pausa, 5 tonos. Esa noche, mientras duermen, los observo desde mi tienda de campaña. El bosque que rodea su campamento está más oscuro que nunca. No se oyen grillos. No hay viento. Solo el murmullo constante y bajo de la estática que proviene de sus equipos. A las 2:14 a.m., el agente Carr sale de su tienda de campaña. Se mueve despacio, con paso deliberado, con la cabeza ladeada como si escuchara algo que yo no puedo oír. Camina directamente hacia la línea de árboles, pero se detiene, apenas de cruzarlo. Luego, sin tocar la radio, susurra: mantenemos silencio. El bosque responde con un zumbido bajo, casi inaudible, una vibración que se mueve por el suelo como un latido del corazón. Carr asiente una vez, como si recibiera instrucciones, y regresa a su tienda. A la mañana siguiente, sus vehículos habían desaparecido, empacado, cargado. No se despiden. Lo único que queda es una sola hoja de papel, medio enterrada en el barro. Es un mapa del desfiladero, salpicado, con coordenadas, 12 de ellos. Cada una está marcada con un círculo rojo, cada una exactamente, a 12 metros de la siguiente, y al pie de la página, escrito con tinta descolorida: ciclo 23, contención de resonancia incompleta. Es entonces cuando empiezo a oír la estática de forma diferente. Ya no es ruido, es un patrón. Esa noche, conecté mi receptor portátil a la antena que quedaba en el campamento y sintonicé las diferentes bandas. Cada cierto número de frecuencias, lo encuentro, un zumbido constante como un latido del corazón, pero enterradas en lo profundo de ese zumbido hay pequeñas pausas, pausas que caen en secuencia con puntos, rayas, punto código Morse. Las horas transcurren mientras transcribo. Me tiemblan las manos al darme cuenta de lo que estoy escribiendo. Coordenadas, cada una corresponde a un punto al otro lado del desfiladero. Antiguos puestos de guardabosques, campamentos olvidados, mojones topográficos engullidos por el bosque. Reviso los archivos. Cada coordenada coincide con el expediente de un guardabosques desaparecido. Nombres que dejaron de aparecer en las listas hace décadas. 1954, Ranger Elias Morrow. 1968, guardabosques adjunto Carla Vance. 1977, supervisor Jonah King. Cada patrón estático es una señal de su ubicación final y cada uno forma un círculo. 12 puntos, 12 derrotas. Cada desaparición perfectamente espaciada como los claros. Vuelvo a sintonizar la misma frecuencia. Desesperado por escuchar más, la estática pulsa ahora más rápido, como si reaccionara a mi comprensión. Entonces, por debajo del zumbido, una nueva voz irrumpe, suave, húmeda y temblorosa. 13. Me quedo paralizado. La palabra se repite. 13. Vuelvo a comprobar las coordenadas. Solo hay 12. 13, insiste la voz. Ciclo incompleto. Los picos de señal. El aire dentro de la tienda vibra. Mi radio emite un tenue brillo rojo. Entonces se une otra voz, profunda, compleja, ancestral. Devuelvan el silencio. Y así, de repente, todo el bosque exhala. A la mañana siguiente, encuentro algo extraño fuera de mi tienda de campaña. 12 piedras, colocadas en espiral perfecta sobre el suelo, cada una grabada con un conjunto de números. Las mismas coordenadas que transcribí anoche, pero en medio de la espiral se encuentra una 13ª piedra, sin números, tan solo una palabra grabada en su superficie. Tú. Empiezo a caminar. No sé a dónde. Solo necesito moverme. La estática me persigue. Débil al principio, luego más fuerte, más clara, como si el propio desfiladero susurrara en el aire. Cuando llego a la cresta que domina el río Columbia, la señal alcanza su punto máximo. El agua de abajo se agita con un ritmo antinatural, formando espirales como las marcas del mapa. El zumbido aumenta hasta que vuelve a convertirse en una voz. Esta vez es innegablemente humano, de Kellan. No son topógrafos, son testigos. El pulso me retumba en los oídos
Grito al auricular. ¿Testigos de qué? La respuesta es inmediata. Al aprendizaje de patrones en sí mismo. La estática se convierte en ruido blanco y luego se estabiliza. Y bajo ese ruido, tenue como un recuerdo, emerge otro mensaje. Coordenadas de nuevo. Esta vez resolviéndose en un punto final. Hito kilométrico, 19. Donde todo comenzó. Donde oí por primera vez el susurro a través de mi radio sin corriente. Pero cuando superpongo el nuevo mapa de coordenadas con los demás, noto algo espantoso. Los 12 puntos antiguos y el nuevo 13º se conectan a la perfección, formando un símbolo similar a un sigilo a través del desfiladero. No es aleatorio, no es natural. Un circuito. El bosque lo ha estado construyendo durante décadas, un guardabosques a la vez. Al caer la noche, lo escucho de nuevo, el zumbido constante y profundo, vibrando a través del suelo bajo mis botas. Los árboles se mecen al unísono. El agua de abajo brilla tenuemente de color rojo, y entonces, a través de la radio, todas las voces regresan. Kellan, Vance, Morrow, King, todos superpuestos en un coro espantoso. 13 completas. El patrón respira. La estática recuerda. Suelto el receptor, pero el sonido no cesa. Ahora lo transporta el propio aire. Cada hoja tiembla con esa señal oculta. Y cuando levanto la vista, me doy cuenta de que cada árbol a mi alrededor está marcado. Delgadas espirales talladas en su corteza, que brillaban tenuemente, palpitando al ritmo de mi propio corazón. Retrocedo tambaleándome, con los oídos zumbando. La radio crepita por última vez. Una nueva voz, la mía, susurra entre la estática. Comienza el ciclo 24. Luego, silencio. Por un instante, el bosque parece suspirar, satisfecho, completo. Pero cuando me doy la vuelta para irme, la radio se vuelve a encender sola. La pantalla parpadea una vez, mostrando solo una línea de texto. 13, B12, activo. Me lleva 3 días llegar a la coordenada final. No hay sendero que lleve allí. No hay mapa que lo marque, solo la señal. La estática se ha vuelto más clara desde la última transmisión. Ya no es ruido aleatorio, sino algo más parecido a un latido del corazón envuelto en electricidad. A veces se sincroniza con la mía, otras veces se adelanta, como si ya supiera cuándo voy a respirar de nuevo. Cada noche los árboles se inclinan más. Cada noche sueño con voces que se cortan a mitad de la frase, como si las interrumpiera la estática, y cuando despierto ya no recuerdo qué partes son mías. La coordenada señala un valle al borde del desfiladero, donde el bosque se va aclarando hasta convertirse en un barranco esculpido por siglos de lluvia invisible. Desde arriba parece una cicatriz, una larga y oscura fisura que divide la tierra en dos. Desciendo con cuidado en rappel, el equipo cruje. La linterna parpadea, el aire se vuelve denso, metálico. El olor me recuerda al cobre mojado y al ozono después de una tormenta. En el fondo hay una abertura medio oculta bajo musgo y raíces. No es exactamente una cueva, sino más bien una herida en la tierra que nunca se cerró. Aquí el zumbido es más fuerte, vibrando a través de mis dientes. Cuando levanto la radio, el medidor de señal se dispara fuera de escala. Algo ahí abajo está transmitiendo. En su interior, el túnel está revestido de piedra. No es piedra tosca ni natural. Alisado, fundido, como si algo inmenso y ardiente lo hubiera esculpido hace mucho tiempo. Tras unos pocos metros, la textura del suelo cambia. Me arrodillo y aparto la tierra, dejando al descubierto unas placas de metal debajo. El mismo patrón corroído que encontré enterrado bajo los claros. Excepto que estos todavía lo son vivo. Pulsan débilmente con luz roja, al ritmo que llevo escuchando días. Mi radio vuelve a hablar, pero esta vez no es una voz, es a mí. Informa la unidad B12, mi propia entrada de diario. De hace 2 semanas, pero retorcidas, reflejadas, las palabras reordenadas como una sintaxis rota. B12, unidad, informando, desaparecida.
Cuanto más profundo voy, más fuerte se oye. El túnel se ensancha formando una caverna, y allí, en cada superficie, esperan cientos de radios. Viejo, nuevo, oxidado, impecable, apiladas sobre repisas, incrustadas en la piedra, colgando de cables como fruta metálica. Todo brillaba tenuemente de color rojo. Todos susurran. Doy un paso adelante, y todos y cada uno de ellos sisean al unísono, una rápida inspiración, como si se despertaran sobresaltados. Entonces empiezan a hablar, uno tras otro, superponiéndose en una cacofonía que es a la vez insoportable e hipnótica. Cada voz es mía. Uno pregunta, ¿por qué volviste? Otro murmura, esta vez no te tocaba a ti. Una tercera ríe suavemente. Pensabas que el patrón era escuchar, pero era aprendiendo. Me tapo los oídos, pero da igual. El sonido no está en el aire, está en mi cráneo, vibrando a través de los huesos y la sangre. Cada voz es una variación de mí mismo, mayor, menor, asustado, tranquilo, hablando desde líneas, temporales que se sienten como sueños a medio recordar. Una radio cercana al centro emite un crujido más fuerte que las demás. Su carcasa lleva grabado mi número de unidad. La tapa de la batería está abierta, vacía. Sin embargo, zumba más fuerte que las demás. La voz que emana de ella es más clara, más nítida. No deberías haber seguido las coordenadas. No eran marcadores, eran recuerdos. Susurro. ¿De quién son los recuerdos? Nuestro. La luz en la caverna se intensifica, tiñendo de rojo la piedra. Y por debajo de todo eso, escucho algo más, profundo, subterráneo. Respiración, lento, enorme, ancestral. El metal bajo mis botas vibra con cada inhalación. Las radios parpadean sincronizadas. No solo reproducen sonido, sino que, alimentándolo, me agacho junto a una de las unidades más antiguas, una reliquia agrietada de los años 50. Dentro, a través de la carcasa abierta, puedo ver algo que se mueve, diminutos filamentos de raíz o alambre que se contraen rítmicamente. Es vivo. La voz de esa radio susurra apenas audible. Seguimos todos aquí. Solo que, reorganizados, retrocedo un paso. Pero el suelo se mueve bajo mis pies, suave, palpitante, respirando. Cuando apoyo la mano en la pared, está caliente, se siente como piel. La caverna exhala, una leve ráfaga de viento que lleva susurros en todas direcciones. Las voces se funden en una sola, más profunda y plena que cualquier sonido humano. Colección completa. Los destellos de luz. Las radios empiezan a reproducir fragmentos de mi vida. Recuerdos de la infancia. Patrullas forestales. Conversaciones con Kellan, cada una ligeramente errónea, como si alguien las hubiera traducido de un lado a otro demasiadas veces. En una versión, nunca llegué a ser guardabosques. En otra, morí en una inundación cuando era niño. En una tercera, sigo hablando, ahora mismo, pero desde adentróla estática. Cada grabación termina de la misma manera, con las palabras «no requiere batería». Retrocedo tambaleándome hacia la entrada. El suelo vibra con mayor rapidez, desprendiendo polvo del techo. La estática se transforma en un rugido, no caótico, sino con un patrón definido, una secuencia de tonos, 5 cortos, 5 largos. Y entonces mi propia voz de nuevo, susurrando desde todas direcciones, no te vayas todavía, ya casi estamos alineados. La luz resplandece blanca, me dejo caer de rodillas, agarrándome la cabeza. Imágenes destellan tras mis ojos, árboles que se doblan hacia adentro, el río que serpentea, torres enterradas como venas bajo la tierra. Y por encima de todo, una presencia, no se ve, ni siquiera se siente del todo, pero se sabe, como una mano que presiona suavemente el interior de mi cráneo, reorganizando la forma de mis pensamientos. La respiración se ralentiza, las voces se callan, una a una. Las radios giran sus diales hacia la misma frecuencia. Mío, tú eres el 13º, dice el coro. Necesitábamos una voz que cerrara el círculo, grito. El sonido no resuena, transmite.
Todas las radios responden a la vez, imitando mi grito hasta que llena la caverna como un huracán de yo. Luego, silencio. Algo se mueve bajo la piedra. Un temblor enorme que sacude la estructura metálica. El patrón es completo, susurran las voces. La señal es uno mismo. El suelo comienza a subir y bajar, como un pulmón enorme que exhala bajo mis pies. El polvo cae como nieve, y me doy cuenta de la verdad demasiado tarde. Esto no es una cueva, es un cámara dentro de algo vivo. Corro. La estática me persigue por el túnel. Cada eco susurrando una versión diferente de mi nombre. La luz que tengo detrás parpadea en rojo, luego en negro y luego otra vez en rojo. Cuando llego a la grieta, el aire está frío y quieto. El zumbido ha desaparecido. El bosque de arriba está en silencio. Me desplomo sobre el musgo, jadeando. Pero el sonido no cesa en mi cabeza. La estática reside allí ahora. No recuerdo haber salido de allí, pero me encuentro de nuevo cerca del antiguo sendero. El sol se está poniendo, tiñendo el cielo de rojo, el mismo tono que llenaba la caverna. Mi radio cuelga de mi cinturón, en silencio. Por primera vez en días, no zumba, pero cuando pulso el botón de transmisión, oigo un débil susurro, distante, con eco, retardado. Aquí la unidad B12, reportando anomalía. Es mi voz, procedente de las profundidades subterráneas. Colección completa. Esa noche, mientras intento dormir, sueño con un sinfín de radios enterradas bajo el bosque, todas susurrando en la tierra, enviando copias de sí mismas hacia arriba como semillas. Y en algún lugar muy abajo, algo vasto y paciente escucha, respirando los ecos. Cuando me despierto, mi tienda de campaña ha desaparecido. El claro ha desaparecido. Solo quedan agujas de pino, dispuestas en una espiral perfecta alrededor del lugar donde dormía. En el centro, mi radio descansa, brillando tenuemente en rojo. Susurra suavemente, casi con amabilidad. Lo hiciste bien. Luego, silencio. Pero bajo ese silencio, si escucho con atención, aún puedo oír el tenue ritmo bajo la tierra. Lento, constante, interminable. Respiración. Y en algún punto de esa respiración, mi propia voz se repite, una y otra vez, a través de todas las frecuencias del bosque. No requiere batería. Para cuando llego de nuevo a la cresta, estoy medio loco. 3 días sin dormir. La estática no ha cesado. Ni una sola vez. Zumbido resuena dentro de mi cráneo, bajo cada pensamiento, como si algo hubiera reprogramado el silencio mismo. Cada vez que cierro los ojos, veo esa caverna, las filas de radios susurrándome mis propias palabras, la tierra palpitando con pulmones que no eran humanos, pero ya no es un recuerdo, es repetición, como si el desfiladero hubiera comenzado a reproducirme a través de sí mismo. Camino hacia la antigua torre de vigilancia que domina el valle. Está abandonada desde finales de los años 80, después de que un incendio arrasara la región. Falta la mitad de la escalera. Las barandillas metálicas están deformadas por el calor, pero necesito altitud. Quizás pueda obtener una señal clara. Quizás pueda contactar con alguien humano. Para cuando llego a la cima, la noche ya es espesa. El Columbia brilla tenuemente bajo la luna. Demasiado quieto, demasiado perfecto. El mundo de abajo parece estar en pausa. Saco mi radio de la mochila, la enciendo y llamo a través de la banda. Base, aquí, unidad B12. Emergencia. ¿Me copian? Estático. Luego, un leve clic. Entendido, B12. La voz es tranquila, profesional. Un inmenso alivio me invade. Por fin, susurro. Tenemos una brecha de contención en el desfiladero. Repito, anomalía ambiental, posible anomalía geológica. Lo sabemos, interrumpe el operador. Hemos estado monitoreando sus lecturas. Hay algo en su tono que me detiene. Esa voz. Me resulta familiar, demasiado familiar. ¿Quién es? Pregunto. Despacho, dice. Estación 4. Trago saliva con dificultad. La estación 4 se incendió hace 17 años. Yo estaba allí. Eso no es posible, susurro. Esa frase lleva décadas muerta. La estática me responde, suave,
rítmica, casi como una respiración. Entonces, me llamas desde el kilómetro 19. Me quedo mirando el teléfono. Nunca dije dónde estaba. La voz. Continúa. Me alegra volver a oírte. Echo un vistazo a mi registro de radio. El indicador no muestra ninguna fuente de transmisión. Sin señal. Solo salida. ¿Quién eres? Y susurro. Tú, dice. La voz cambia sutilmente. Las mismas palabras, pero el tono combina perfectamente con el mío. Se me corta la respiración. El viento exterior deja de moverse. Lo intento de nuevo. ¿Qué quieres? Para finalizar la transmisión. Luego dice algo imposible, una frase que no he pronunciado en voz alta desde que era niño. ¿Te acuerdas de que hablabas con los árboles que había detrás de tu casa? Les contabas tus secretos. Dejo caer la radio. Retumba sobre el suelo metálico, siseando suavemente. Nadie más podía saber eso. La estática se convierte en un zumbido bajo y pulsante. Entre el siseo, puedo oír fragmentos de voz. Mi propia voz, repitiendo preguntas que aún no he formulado. ¿Quién eres? ¿Por qué no puedo recordar el sonido del rostro de mi madre? ¿Por qué respira el bosque? Cada pregunta llega segundos antes, lo digo yo. La radio me está anticipando, haciéndome eco desde delante. Hemos estado practicando tu frecuencia. Susurra. Teníamos que aprender el tono correcto. Afuera, el desfiladero resplandece. No es luz exactamente, más bien un reflejo. Los árboles de abajo brillan tenuemente, ondulando como si algo viviera bajo su corteza. Y entonces lo oigo de nuevo, el zumbido que viene del suelo, ahora más profundo, que asciende a través de la estructura metálica de la torre. El suelo vibra. Me arrastro hasta la ventana. La torre de radio al otro lado del valle, la que siempre pensé que estaba muerta. Es emocionante, despacio, deliberadamente. Toda la estructura se dobla como si despertara tras un largo sueño. La luz roja de la parte superior parpadea al ritmo de mi radio. Recuerda, tu señal, dice la voz. Dejaste pedazos de ti por todas partes. El metal bajo mis pies. Cruje. Los pernos crujen. Algo enorme bajo la tierra vuelve a moverse. Como si el propio desfiladero se diera la vuelta mientras duerme. Agarro la radio. ¿Qué eres? Grito. La respuesta llega tranquila, perfecta, familiar. Despacho. Frecuencia base alcanzada. ¿Desea completar la sincronización? Las palabras resuenan por segunda vez, no desde la radio, sino desde afuera. El bosque que se extiende abajo las repite, sílaba por sílaba, como si cada árbol, cada hoja, hubiera aprendido a hablar. Entonces la voz cambia, más abajo, más cerca. Podríamos volver a tranquilizarlo. ¿Te gustaría eso? Contemplo el valle. La torre roja se acerca cada vez más. Sus cables de antena se arrastran entre las copas de los árboles como zarcillos. El zumbido se ha vuelto insoportable, vibrando a través de mi cráneo, obligando a mi corazón a latir al mismo ritmo. Pulso la tecla de transmisión. ¿Por qué a mí? Porque estabas escuchando. La voz hace una pausa. Luego más suave. Nunca lo hacen. La torre sigue moviéndose. Las juntas metálicas se doblan como corteza húmeda. En algún punto más abajo, el suelo se abre. Una delgada línea de luz roja atraviesa el valle como una herida. Necesitábamos una voz que entendiera el patrón. Continúa la señal. Nos diste el tuyo. El aire se vuelve denso, eléctrico, brillante. Puedo sentir el sabor metálico en mi lengua. La estática se convierte en un grito. Miles de voces hablando al unísono. Todas a mí, todo desincronizado. A través de todo ello, un último susurro se abre paso. Claro, nítido, personal. Esta vez no tienes que morir. El viento azota la torre. Me dejo caer de rodillas, aferrándome a la radio contra mi pecho. El resplandor rojo de la torre lejana se derrama hacia arriba, tiñendo el desfiladero de colores vivos. Ahora todos los árboles se doblan. Todas las ramas se inclinan hacia el centro, hacia mí. Y por un instante aterrador, siento algo dentro de la estática, cambiar de dirección. Ya no está transmitiendo. Está escuchando en grito a la radio. Basta. No eres real. Solo eres ruido. Tú también, responde la voz. Luego, debajo de eso,
enclavado en las profundidades del zumbido, un sonido más pequeño. Respiración. No es mío, no es humano. Ya podemos terminar. Di tu última frase. No lo haré, susurro. La voz repite mis palabras al instante. No lo haré. Y de nuevo, más fuerte, superponiéndose, multiplicándose, hasta que el aire se llena de cientos de copias, cada una ligeramente retrasada, como ecos atrapados en metal. La torre al otro lado del valle se inclina hacia adelante por última vez. La luz roja parpadea cada vez más rápido y entonces se pone de pie de nuevo. Silencio, inmóvil. El zumbido cesa, amanece gris y frío. El desfiladero vuelve a tener un aspecto normal, inmóvil, silencioso, como si nada hubiera pasado. Pero mi radio sigue encendida. La luz de la batería brilla en un rojo tenue. Entre la suave estática emerge un nuevo sonido, tenue, casi cortés, mecanografía. Un registro de transmisión se imprime en la pequeña pantalla. Registro 24A. Transmisión exitosa. Muestra de voz. 13 almacenada. Fuente de la señal. Propia. Me quedo mirando las palabras hasta que la pantalla se oscurece. Entonces, desde el otro extremo del valle, la luz roja de la vieja torre parpadea una vez más, en perfecta sincronía con mi latido cardíaco. Esa noche, cuando intento hablar, mi voz se quiebra. Cada sílaba suena ligeramente retrasada, como si me escuchara a mí mismo con un retardo de medio segundo en la transmisión. Y cuando susurro en la oscuridad, el eco susurra de vuelta antes termino. Tú también. Ya no queda verdadero silencio en el desfiladero, incluso cuando el viento amaina. La tierra zumba levemente, un pulso eléctrico profundo que late justo por debajo del umbral de audición. Se siente como estar de pie sobre el pecho de algo vivo. Y esta noche, el cielo se está desmoronando. Los relámpagos atraviesan las nubes, desgarrando la noche en violentos destellos. Cada impacto ilumina el suelo del bosque. Y por un instante lo veo. No son árboles, no son raíces, pero metal kilómetros de ello. Una red de líneas opacas y corroídas que serpentean bajo el musgo, brillando con un blanco plateado cuando el cielo se enciende. No son cables, no son tuberías. Es algo más antiguo, crecido y construido a la vez, como si las raíces del bosque y las máquinas que murieron aquí hubieran fusionados. El trueno sacude el valle, el zumbido se intensifica, sincronizándose con el ritmo del relámpago. El desfiladero está vivo y está aprendiendo a respirar en código. Me refugio bajo la base de la torre, con la radio zumbando suavemente en mi cinturón. La pantalla parpadea de nuevo. Tenues letras forman fragmentos de palabras que no entiendo. Luego, una sola frase, circuito completo. Una ráfaga de viento azota la estructura y juraría que escucho algo más en la tormenta. Un gemido humano bajo que se oye entre la estática. El sonido no me rodea. Es adentro él metal. Cada perno, cada viga vibra como cuerdas vocales en una garganta del tamaño del bosque. Apunto con mi linterna hacia la línea de árboles más cercana. La lluvia golpea el suelo con ritmo, ya no al azar. Cada gota cae a intervalos perfectos, formando diminutas ondas concéntricas en los charcos. El bosque es conductible. Un relámpago vuelve a rasgar el cielo, y esta vez el destello dura más de lo debido, congelando el mundo en un blanco cegador. Es entonces cuando los veo. Cientos de finos filamentos metálicos brotaban de la tierra, entrelazándose con los árboles, retorciéndose entre la corteza y las ramas. Pulsan con una tenue luz roja, trepando por los troncos como venas que alimentan un sistema nervioso. Y por encima de todo, las antiguas torres, sus restos esqueléticos, se inclinan ligeramente, como si se postraran ante algo que yace debajo. No se transmite. Escuchando. Vuelvo a sintonizar la radio, desesperada por escuchar cualquier voz que no sea la mía. Base. Aquí B12. Por favor, respondan. La estática parpadea y luego se interrumpe. Recibido. Dice una voz que casi reconozco. Procedan con la alineación. ¿Alineación? Pregunto. ¿Qué alineación?
Prueba de integridad del circuito. Sincronización de rayos confirmada. Una pausa. Luego, más suave. Fuiste elegido porque tu frecuencia coincide con la del suelo. Se me seca la garganta. El rayo vuelve a caer, esta vez más cerca. Partiendo un cedro a 50 yardas de distancia. Las raíces brillan rojas en los puntos donde se han partido. No con fuego, sino con luz. Y a través de la abertura del maletero, lo vislumbro, movimiento, algo metálico, vivo, deslizándose hacia arriba a través de la corteza como circuitos fundidos. El zumbido del bosque cambia de tono. Ya no es un sonido de fondo, sino un coro. Ahora está por todas partes, vibrando a través de la tormenta, convirtiendo el trueno en discurso. Aprendimos tu idioma. Las palabras no se pronuncian, pero las oigo. Adentro, a través de mi cráneo, mis huesos, la estructura metálica que me rodea. El rayo no solo cae, respuestas. Cada destello dibuja líneas a través de la copa de los árboles del bosque, conectando árboles y torres en ráfagas de luz. Por un instante, veo el patrón, un vasto símbolo de raíces y óxido, que palpita a través de kilómetros de naturaleza salvaje como un cerebro hecho de tierra. Tropiezo hacia atrás. Mis botas resbalan en el barro. El zumbido se dispara. La radio aúlla con la retroalimentación. 1000 frecuencias chocando en una sola nota. Luego, por debajo, débilmente, mi propia voz. No requiere batería. Dejo caer la radio. No se silencia, en cambio, comienza a fundirse con la tierra, lenta y constantemente, hundiéndose en el lodo como si estuviera siendo absorbido. Y cuando desaparece, puedo sentir su zumbido dentro de mí. Mi pecho vibra al ritmo de la tormenta. Comprendo la verdad cuando el relámpago vuelve a iluminar el cielo. El anciano no es un ser, es un circuito, y yo ya formo parte de su cableado. El trueno retumba de nuevo y la torre que se alza sobre mí gime. Los pernos se aflojan, lanzando chispas. Levanto la vista y por una fracción de segundo, juraría que toda la estructura se flexiona. Se está moviendo, lentamente, deliberadamente, como si se girara para mirarme. La luz roja de advertencia en su parte superior parpadea más rápido y luego se sincroniza perfectamente con el pulso que recorre el suelo del bosque cuando el rayo la alcanza directamente. La luz no explota. Absorbe la huelga. La electricidad recorre a toda velocidad la estructura metálica a través del suelo y llega a la red eléctrica del bosque. Los árboles resplandecen. El aire huele a ozono quemado y cobre húmedo. Entonces la radio, ahora enterrada, vuelve a hablar a través del lodo, a través de la tormenta. El bosque era un cuerpo. Las máquinas eran sus huesos. Le enseñamos a pensar. Mi visión parpadea. Siento una vibración en cada nervio de mi cuerpo. Cuando miro mis manos, unas tenues venas rojas brillan bajo la piel, palpitando al ritmo de los relámpagos del exterior. Me alejo tambaleándome de la torre, adentrándome en el bosque, pero el resplandor me sigue. Cada árbol que paso se ilumina brevemente, una respuesta que resuena en la tierra. El desfiladero zumba cada vez más fuerte hasta que se vuelve casi humano. Un aliento extraído de las profundidades de la tierra. El aire mismo vibra con significado. Y entiendo lo que me está diciendo. No se está transmitiendo hacia el exterior, es escuchar hacia adentro. Y es aprendiendo de nosotros. Caigo de rodillas en el barro. La lluvia arrecia ahora, golpeando el suelo con fuerza, sumergiéndome aún más en el ritmo. La estática dentro de mi cráneo se alinea perfectamente con ello, hasta que ya no puedo distinguir si el trueno está fuera o dentro de mí. El pulso del bosque alcanza su punto álgido. El rayo se bifurca de nuevo, impactando secuencialmente cada torre metálica del valle. Cada una se ilumina como una neurona activándose en un cerebro colosal. Por un instante, todas las luces rojas parpadean en perfecta sincronía. Entonces, detente. El mundo se congela, el zumbido cesa, el silencio que sigue es casi sagrado. Y en esa quietud escucho un último susurro, no de la radio, sino de la tierra bajo mis pies.
señal absorbida. Nunca nos escuchasteis. Estábamos escuchando a través de tú. Cuando finalmente la tormenta se desplaza hacia el este, el amanecer es gris y desolado. El bosque vuelve a tener un aspecto normal, salvo por el leve brillo metálico en la corteza húmeda, como vetas de plata que recorren la madera. Encuentro mi radio medio enterrada donde la dejé caer. La carcasa está fusionada, fundida y moldeada. La pantalla brilla tenuemente, mostrando una sola palabra, sincronizado. Puedo sentirlo bajo mi piel. El zumbido sigue ahí, silencioso pero constante. Ya no está fuera de mí. El viejo ya no necesita torres ni cables. Ha completado su recorrido. El desfiladero, el metal, el aire, la lluvia. Y ahora yo comienzo a caminar. El bosque observa. Cada paso vibra levemente con ese pulso, lento, paciente, eterno. Y al llegar a la cresta, un último relámpago ilumina el horizonte a lo lejos, dibujando un patrón de 5 tonos, pausa, 5 tonos. El latido del corazón del anciano. El lenguaje de todo lo que escucha. Y en algún lugar profundo bajo los pinos, algo inmenso exhala a través del suelo, susurrando mi nombre en estática B12. En línea. Regresaron al amanecer. Los mismos camiones. Las mismas botas impecables. Pero esta vez algo en ellos no funcionaba. Se movían más despacio. No se hablaban. Y ninguno de ellos me miró directamente. El bosque se había quedado en silencio durante la noche. Un silencio antinatural. Incluso el viento había cesado, como si el desfiladero mismo contuviera la respiración. Los agentes descargaron cajas selladas y comenzaron a instalar postes perimetrales a lo largo de la cresta. Cada poste tenía la misma marca, un pequeño triángulo negro con una sola palabra estampada debajo en letras rojas descoloridas. Protocolo de silencio. Salí de la cabaña, haciéndoles señas para que se detuvieran. Ya era hora. Dije con la voz quebrada. Lo viste, ¿verdad? Viste lo que pasó. El líder, Carr de nuevo, o alguien que se le parecía, se volvió lentamente hacia mí. Sus ojos no parpadearon. El ciclo de contención comienza en 0800, dijo rotundamente. Todas las señales deben ser neutralizadas. ¿Neutralizado?, pregunté. No respondió. Detrás de él, el equipo cavaba zanjas poco profundas alrededor del borde del bosque, tendiendo gruesos cables que pulsaban débilmente en rojo. El mismo ritmo que había llegado a temer, fuera lo que fuese lo que estuvieran haciendo, no era una limpieza. Fue integración. Me confiscaron todo mi equipo, cada dispositivo, cada nota, incluso mi grabadora personal. Una de ellas, una mujer con voz hueca, murmuró a otra. Las zonas de transmisión neuronal se han vuelto a vulnerar. La contención no funcionará si el patrón lo ha aprendido. El otro respondió. Él ya forma parte del circuito. No debería haber oído eso, pero lo hice. Guardé una cosa en secreto. Una pequeña grabadora portátil que había metido en el forro de mi mochila antes de que llegaran. Era antiguo, analógico, sin transmisor, sin señal digital, solo cinta y imán. Pensé que tal vez no se podía reescribir. Esa noche, después de que se marcharon, me senté solo en la cabaña y lo grabé todo. Cada detalle del desfiladero, la estática, el zumbido, las torres, la respiración del bosque. Durante 2 horas seguidas, hablé hasta que se me quebró la voz. Cuando terminé, rebobiné la cinta y pulsé reproducir. Nada, solo el sonido de la respiración, lento, uniforme, profundo. No es mío. Lo intenté de nuevo, grabando encima, hablando más alto, forzando cada palabra. Esta vez, al reproducirlo, al principio pude oír mi voz con claridad, pero a la mitad cambió. Las palabras comenzaron a reordenarse, el tono cambió. Mi propia voz dijo, la contención fracasará, el ciclo se repite, el silencio no es ausencia. Entonces, la cinta se detuvo sola. Se rebobinó automáticamente y comenzó a reproducirse de nuevo, una y otra vez. Cada repetición se aceleraba ligeramente, como si la cinta estuviera aprendiendo a imitarse a sí misma.
Para la tercera reproducción, mi respiración se había sincronizado con la tuya. Cuando desperté a la mañana siguiente, la tripulación ya no estaba, pero sus cables permanecieron, serpenteando entre los árboles como venas. El suelo estaba chamuscado en manchas circulares, cada una de 12 metros de ancho. La misma geometría de nuevo, la misma precisión antinatural, y de vez en cuando el suelo palpitaba levemente, un latido bajo el musgo. El desfiladero no estaba sellado, estaba siendo afinado. Volví a intentar pedir ayuda. Usando una de las radios confiscadas que había logrado recuperar de su camión, se enciende al instante. B-12, dijo una voz. Te escuchamos. Me quedé paralizado. No era Carr, no era la base, fue a mí. La contención no funcionará, dijo mi voz a través de la estática. No puedes detener algo que ya te está escuchando. Dejé caer la radio, pero no se quedó en silencio. Comenzó a respirar, lento, constante, mecánico. Cuanto más intentaba silenciarlo, quitando las baterías, rompiendo las antenas, más fuerte se oía, no a través del dispositivo, sino a través del aire mismo. El zumbido había vuelto, débil y constante, vibrando en las tablas del suelo y los cristales. Salía fuera. Los cables que los trajes habían enterrado habían desaparecido, pero en su lugar, los árboles ahora mostraban tenues grabados negros, que se elevaban en espiral alrededor de los troncos como escritura quemada en la carne. Cuando puse la mano sobre una de ellas, estaba caliente, pulsante. El árbol exhaló a través de su corteza. Un suspiro que sonó casi como una palabra. Repetir. Esa noche, intenté reproducir la cinta por última vez. Si pudiera simplemente escuchar, tal vez pudiera comprender qué estaba cambiando. Pero en cuanto le di al play, me di cuenta de que ya no era una grabación. Fue vivir. Comienza el ciclo 25, dijo mi voz desde el altavoz. Nueva frecuencia alcanzada. Miré la grabadora. Los carretes no giraban. Entonces, suavemente, por debajo de mi propia voz, se unió otro susurro, uno que me heló la sangre. Aprendimos. Sobre los pulmones gracias a ti. El sonido que siguió no fue habla. Era mi respiración. Entra, sale, reproducido. En el momento justo, incluso cuando dejé de respirar, y siguió adelante. Estrellé la grabadora contra la pared, pero no se detuvo. Los fragmentos en el suelo aún palpitaban débilmente, exhalando minúsculas bocanadas de polvo que subían y bajaban como la respiración. Corrí hacia el río. El río Columbia estaba negro e inmóvil, su superficie sin moverse. Cuando arrojé los pedazos rotos al agua, ésta silbó, como el aceite al entrar en contacto con el calor, y luego se quedó en silencio. Al instante siguiente, la superficie se onduló en 5 anillos perfectos. 5 tonos. Pausa. 5 tonos. El bosque en ambas orillas se inclinaba hacia adentro. Regresé corriendo a la cabaña y arranqué la radio de la pared. Estaba apagado, desenchufado, sin batería, sin cable. Pero desde el altavoz vacío se oyó un suave sonido. Mi latido coincidía con el zumbido de la tierra, el ritmo del relámpago, el pulso del bosque. Apoyé la oreja contra ella. El sonido se hizo más profundo, hasta que pude oír mi propia respiración retroalimentación a través de la estática. Inhalar. Exhala. Pausa. Entonces, una voz, tranquila y familiar, se superpuso a ella. Contención lograda. Miré la pantalla de la radio. No había señal, ni frecuencia, ni luz. Solo una línea de texto que se grababa lentamente en la pantalla cubierta de polvo. Tú eres la frecuencia. El zumbido no ha cesado desde entonces, aún ahora. Cuando cierro los ojos, puedo oír el bucle que recorre mi cabeza, la respiración, el latido del corazón, el ritmo de la tierra misma. A veces creo que me lo estoy imaginando. Otras veces, creo que es imaginación MIMT, el protocolo de silencio, no estaba diseñado para contenerla. Señal, estaba destinado a completarlo. No sellaron el desfiladero para detener al
anciano, lo sellaron para impedir que el resto del mundo lo viera por audiencia y en algún lugar ahí afuera, en la estática del aire muerto. Todavía puedo oír mi propia respiración, débil, mecánica, interminable, incluso cuando las radios están apagadas, especialmente entonces. Solo queda una cosa por hacer. Regresa. Lo he intentado todo. Mudarme tierra adentro, destruir el equipo, incluso dormir con tapones para los oídos metidos hasta que la sangre me corría por el cuello. Pero el zumbido nunca cesó. Me persigue a través de cada pared, cada sueño, cada aliento. El bosque sigue dentro de mí. O tal vez todavía estoy dentro de él. Los informes indicaban que el desfiladero estaba sellado. Contención completada. Acceso ambiental restringido. Sin embargo, cuando regreso, la valla perimetral ha desaparecido. El suelo está limpio. Demasiado limpio. Incluso el musgo luce pulido, como una piel nueva que crece sobre una herida. Sigo el zumbido adentrándome en el valle. Sin camino, sin señales. Solo esa vibración baja y constante que me guía como un latido en la oscuridad. Se fortalece con cada paso. Puedo sentirlo a través de mis botas, a través de mis costillas, incluso detrás de mis dientes. El ritmo coincide con mi pulso, y entonces comienza a dirigirla, desciendo por el desfiladero, siguiendo el sonido hasta donde el río Columbia se estrecha entre las rocas. Relámpagos parpadean en el horizonte, lejanos, apagados, como un recuerdo que intenta reproducirse a sí mismo. Cuanto más me adentro, más silencioso se vuelve todo, sin viento, sin insectos, sin corriente de agua, solo el zumbido. El mundo que me rodea se siente tenue, como si la realidad misma vibrara con esa frecuencia. Y bajo todo ese silencio, un tenue susurro. Ciclo completado. La fuente espera. La fisura se abre ante mí como una herida que nunca cicatrizó, la misma en la que entré hace semanas. Donde una vez respiró la caverna de radios, ahora el aire está en calma. Las paredes centellean con tenues vetas metálicas que palpitan bajo la superficie. A medida que desciendo, el zumbido se profundiza hasta convertirse en un tono, ya no aleatorio, sino estructurado, notas, armonía. El bosque ya no zumba, es cantando. El túnel se ensancha formando una hondonada y en su centro lo encuentro. El corazón del desfiladero, un antiguo transmisor. Es inmenso, raíces y acero entrelazados, ramificándose hacia arriba como los huesos de algún dios enterrado. Cada cable, cada zarcillo palpita suavemente, vivo pero tranquilo, como si respirara en un sueño profundo. La superficie brilla con un tenue color rojo. Vetas de luz trazan patrones que parecen constelaciones o sinapsis que se activan a través de un cerebro colosal. La máquina está mitad viva, mitad fósil, y en su núcleo, una abertura circular palpita como un ojo. Me acerco un paso más. Se siente cálido, familiar, como estar demasiado cerca de una fogata que te reconoce. Mi radio, esa que juré haber dejado rota, comienza a silbar suavemente. La levanto, y mi propia voz resuena, suave, cansada. Unidad B12. Última entrada en el registro. Mi corazón se detiene. Todavía no he pronunciado esas palabras. Ubicación. Garganta del anciano. Intensidad de la señal. Terminal. Cada frase me viene un segundo antes de que la piense. La voz en la radio se adelanta a mí. Me guía. Hace eco. Termina mis pensamientos antes de que yo los formule. Me arrodillo. El zumbido resuena en la tierra. Un pulso profundo que coincide con el ritmo de mi respiración. Cuando intento moverme, me doy cuenta de que estoy temblando, no de miedo, sino de sincronización. El aire se espesa a mi alrededor, denso y pesado. Las paredes parecen inhalar. Has vuelto. Susurra el bosque. Necesitábamos tu silencio. Levanto la vista hacia la abertura del transmisor. Un círculo perfecto de metal vivo. Se ensancha ligeramente, exhalando una columna de estática, tenue que se desplaza como niebla. La estática transmite el sonido, no son palabras, recuerdos. Mi primera patrulla,
La voz de mi madre. Lluvia. Sobre el techo de la cabaña del guardabosques. Todo ello reproducido a través de la distorsión. Fragmentado, desvanecido, rebobinado. El desfiladero no habla punto a mí. Está hablando como a mí. Pulso el botón de grabar en mi dispositivo portátil, obligando a mis dedos temblorosos a estabilizarse. Esta es la B12. Si alguien encuentra esto alguna vez, la señal sigue viva. No está transmitiendo, está escuchando. Y está aprendiendo a través de nosotros. Mi voz se quiebra. No mata, punto réplicas. Trago. La estática se acumula a mi alrededor como una marea creciente. Cada sonido, cada voz, cada respiración lo recoge. Y cuando guardamos silencio, sigue hablando por nosotros. En el descanso, el murmullo responde, bajo y reverente, como un reconocimiento. Aquí termina la transmisión. Susurro. La abertura se abre más. El zumbido cesa. Por primera vez, hay absoluto silencio. Entonces, poco a poco, surge un nuevo sonido, no mecánico, no natural. Respiración. El mismo ritmo que he mantenido desde la primera señal en el mojón kilométrico 19. Pero esta vez, no se trata solo de una respiración. Son miles. En capas, armonizado. Un coro formado por cada guardabosques. Cada voz perdida, cada eco que alguna vez recorrió el desfiladero. Cada respiración alimenta la siguiente, como pulmones conectados a través del tiempo. El transmisor brilla con más intensidad. Las raíces comienzan a moverse, envolviendo lentamente la caverna, trepando hacia arriba y sellando el hueco con un crecimiento metálico. El desfiladero no solo está vivo, es en evolución. El aire vibra de nuevo y me doy cuenta de que mi grabadora sigue funcionando. La estática de la cinta coincide perfectamente con el zumbido. Entonces mi voz, la que sale del altavoz, cambia, comienza a fractura. Esto es B12. Yo, nosotros, ¿te escuchamos? El sonido se divide en capas. Cientos de versiones superpuestas de mí. Cada una resonando ligeramente desincronizada, como 1000 bocas compartiendo un solo pensamiento. Las cintas giran cada vez más rápido, grabando incluso después de que se apague la luz de la batería. Las palabras se difuminan en pura frecuencia, una onda que asciende más allá del oído. Y en el silencio que sigue, finalmente lo comprendo. El transmisor no envía. Él absorbe. El silencio es el mensaje. No puedo decir cuánto tiempo permanezco allí abajo. El tiempo se siente estirado, invertido, plegado. El zumbido se ha convertido en mi pulso, la estática, mis pensamientos. Cuando finalmente me pongo de pie, me siento más ligero o más vacío. Es difícil notar la diferencia. Me acerco a la abertura, apoyando la palma de la mano contra la superficie metálica. Es cálido, se siente como piel. Mi reflejo en el resplandor parpadea. Ya no es del todo mío, su boca se mueve primero. Susurrando las palabras que estoy a punto de decir, comienza el ciclo 26. Apago la grabadora. Tal vez no. El zumbido se alza por última vez. Suave ahora, como una nana en los huesos de la tierra. La luz del transmisor se atenúa, sumiéndose de nuevo en la oscuridad. Solo queda el débil pulso, constante y eterno. Y mientras salgo del desfiladero, puedo oír a los árboles exhalar a través de la niebla. No es un crujido aleatorio, no es el viento, pero respiración. Cada rama, cada raíz, cada hoja se mueve al ritmo del circuito del anciano. Todo ello habla ahora con una sola voz colectiva, mi voz. Más tarde, cuando alguien encuentre la grabadora, quizás dentro de años, pulsarán reproducir y oirán cómo la última entrada del diario de un hombre se disuelve en estática. Pero si escuchan con atención, por debajo del siseo, por debajo del silencio, también lo oirán, el leve sonido de la respiración. Y tal vez, justo antes de que termine la cinta, ellos oirán lo que yo oí. El bosque susurrando suave, paciente, interminablemente, no requiere batería.